Buenas tardes. El día de hoy nos toca revisar el tema de resistencia antimicrobiana que pueden presentar las bacterias. En una clase anterior nos hemos referido a aquellos agentes o moléculas que pueden ser empleados en la práctica clínica porque tienen la capacidad de unirse a sitios específicos en las bacterias y pueden inhibirlas o destruirlas. Esto ayuda al tratamiento de enfermedades de origen bacteriano. Lamentablemente, hoy en día se tiene un problema a nivel mundial porque las bacterias tienen una sensibilidad disminuida o nula, o sea, muchas de las bacterias tienen una sensibilidad disminuida o nula a los antimicrobianos. Entonces, hoy veremos los mecanismos de resistencia y el impacto que tiene en la utilización de los antimicrobianos. Como les mencionaba, actualmente se considera uno de los problemas de salud pública más importantes y eso ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud. Han aparecido cepas que son resistentes a prácticamente todos los antibacterianos que se conocen y estamos teniendo problemas de pacientes que terminan por fallecer por una infección bacteriana. Frente a un cuadro clínico de origen infeccioso y causado por bacterias, está indicado el tratamiento antibacteriano. Para llegar a escoger los agentes que permitan este tratamiento, es importante seguir varias etapas, de manera que el tratamiento sea específico y tengamos menos problemas, especialmente en esto que es la selección de cepas resistentes. En este ejemplo tenemos un paciente con un cuadro clínico compatible con una infección del tracto urinario bajo. Eso indica que en esta vejiga van a existir bacterias, probablemente porque son las más importantes como agentes etiológicos, que están produciendo una inflamación, están en un sitio que normalmente es estéril. Una primera etapa después del diagnóstico clínico va a ser el estudio de muestras biológicas que me permitan identificar el agente infeccioso y, en la mejor de las situaciones, establecer el perfil de resistencia antimicrobiana. Para ello se tomará una muestra del paciente, como en este ejemplo podemos ver es una muestra de orina, y esta orina se envía al laboratorio para que en el laboratorio se estudie y se pueda encontrar el agente infeccioso, se pueda encontrar la bacteria y se establezca cuál es el género y especie. Entonces se hacen pruebas como el cultivo, se hacen algunos otros estudios como un estudio bioquímico y citológico de la muestra de orina, y el objetivo final es, a través de estas pruebas, llegar a establecer la posible etiología bacteriana, identificar a la bacteria, género, especie y el perfil de sensibilidad a los antimicrobianos que pueden ser utilizados en el tratamiento de infecciones urinarias. Con toda esta información se establece un tratamiento que tiene diferentes objetivos. Primero, la curación clínica del paciente. Es ideal que haya una curación microbiológica, es decir, que se erradique completamente el patógeno. Al escoger los antimicrobianos es importante considerar cuáles son los posibles efectos colaterales o indeseables. Cuanto menor sean estos, mucho mejor. Otra cosa que hay que considerar siempre es que el tratamiento debe ser dado de tal forma que no se seleccionen bacterias resistentes y finalmente que no se debe alterar el medio ambiente. Una etapa importante en este proceso es el estudiar al microorganismo y el establecer el perfil de susceptibilidad a los antimicrobianos. Entonces, las etapas en un laboratorio son las siguientes. Hay una muestra, como en el ejemplo que hemos visto, una muestra de orina. Esta puede ser sometida a un proceso que es el cultivo. Mediante el cultivo se logra que los microorganismos crezcan en condiciones in vitro y una vez que tenemos a estos ya desarrollados, los podemos observar como colonias, como masas de bacterias, procedemos a la identificación para ver qué son, a qué género y especie pertenecen y luego se realiza lo que se llama el antibiograma. El antibiograma es una prueba de laboratorio que permite determinar el perfil de sensibilidad de las bacterias a los antimicrobianos. En los microorganismos que pueden ser responsables o estar involucrados en los mecanismos patogénicos pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. En algunas patologías son mucho más frecuentes las bacterias, en otros serán los virus y dependiendo del cuadro clínico vamos a tener por lo tanto una etiología diferente. Cuando hablamos de bacterias específicamente,
Se puede hacer la identificación y el antibiograma, y para ello deben seguirse técnicas que han sido estandarizadas para poder utilizar o para poder ser utilizadas y para poder sacar perfiles de sensibilidad o resistencia. Hay un instituto que se llama la CLSI, que es un instituto de estandarización de pruebas de laboratorio clínico, que da todas las pautas para realizar el proceso en el laboratorio, en cualquier laboratorio del mundo. Esta es la escuela americana, que es la que en Bolivia se sigue, ¿no? Utilizamos todos los puntos de corte y todos los métodos que nos recomiendan en este instituto. Una vez que se realiza el antibiograma, como podemos ver aquí, este es un antibiograma clásico, el laboratorista es capaz de determinar a qué antimicrobianos la bacteria es sensible o resistente. Y con esos resultados va a emitir un informe, que es el que va a llegar al médico, al clínico. En el informe que se observa, si volvemos a nuestro ejemplo, cultivo de orina, se denomina urocultivo, han encontrado que la bacteria involucrada es una Escherichia coli, y aquí nos ponen una lista de antimicrobianos y su perfil de sensibilidad. Si observamos, ampicilina no nos sirve, es resistente. Con inhibidores de beta-lactamasas también resistente. Con otros inhibidores de beta-lactamasa como el tazobactam tiene una sensibilidad intermedia, y así sucesivamente. De manera que el clínico observa la etiología y observa a qué antimicrobianos esta bacteria es sensible. Cuando nos dan estos resultados, nos están indicando cuáles son los antimicrobianos que no deberíamos escoger, o sea que de hecho se debería descartar en el tratamiento, y cuáles serían los que factibles, y en base al grupo de antimicrobianos entre los cuales debemos elegir un tratamiento antimicrobiano. En el laboratorio, para poder determinar ese perfil de sensibilidad o resistencia de las bacterias a los antimicrobianos, se deben emplear técnicas que están estandarizadas y muchas de ellas ya automatizadas. Entre ellas tenemos la prueba de disco de difusión en disco, de difusión, que son pruebas con disquitos que están embebidos en los antimicrobianos. La técnica se conoce como la de Kirby-Bauer. Este es el antibiograma que se emplea o que se reporta en la mayoría de la práctica clínica de rutina. Tiene como objetivo evaluar la respuesta que tienen los antimicrobianos o los microorganismos, a uno o varios antimicrobianos, de manera que se va a hacer una primera aproximación para que el clínico tenga idea del valor predictivo de la eficacia clínica. Hay otras técnicas, como la que habíamos mencionado, que nos van a dar valores cuantitativos, como las pruebas de dilución, y hay otras pruebas que se conocen como, por ejemplo, la Epsilon Test, que va a determinar también concentraciones inhibitorias mínimas, pero esto ya se hace con una tira que tiene una gradiente de antimicrobianos. Se debe seleccionar entonces el método de susceptibilidad antimicrobiana. En términos generales, los métodos consisten en técnicas de dilución. Para poder entender esto, aquí tenemos una representación esquemática general de cómo funciona la técnica. Vamos a partir de una muestra clínica. La muestra clínica va a ser cultivada, se van a aislar los microorganismos, tenemos la bacteria. Por un lado se realizan todas las pruebas adicionales para poder determinar género y especie, y por otro lado hacemos esta prueba de susceptibilidad. ¿En qué consiste? Lo primero es tomar las bacterias y suspenderlas en solución fisiológica, y se tiene entonces una suspensión que se conoce como inóculo. Paralelamente se van a tomar varios tubos, puede ser tubos en forma macro como vemos aquí, o en pocillos pequeños, pero vamos a tomar varios de estos y colocamos medio de cultivo para poder cultivar a las bacterias con una concentración determinada de un antimicrobiano. Vamos a hablar del antimicrobiano X. Entonces en el primer tubo ponemos 0,25 microgramos por mililitro, en el siguiente ponemos el doble y así sucesivamente. Vamos a tener entonces una escala de medios de cultivo con concentración diferente del antimicrobiano. Una vez que tenemos preparada esta escala, se va a tomar el inóculo de bacterias, que son una suspensión de bacterias en solución fisiológica, y se va a ir colocando un determinado volumen a cada uno de los tubos.
Una vez que tenemos entonces medio de cultivo, bacteria, en medio y entre medio las moléculas de antimicrobiano, le damos tiempo. Se lleva a una temperatura adecuada, en un ambiente adecuado y se observa después de cierto tiempo, o sea, ciertas horas. Para las bacterias comunes y corrientes, 18 a 24 horas. Al cabo de ese tiempo se observa si hubo o no crecimiento en presencia del antimicrobiano. Si observamos en este esquema, el naranja corresponde o se interpreta como crecimiento bacteriano y el amarillo claro como medio de cultivo sin crecimiento bacteriano. Si ustedes observan, para esta bacteria, si esta bacteria está en medio de una concentración de 0,25 microgramos por mililitro, sigue creciendo. O sea, esa concentración de antimicrobiano no es suficiente para inhibir esa bacteria. Si pasamos a 0,5 tampoco. 1 tampoco porque sigue creciendo. Y recién la bacteria se inhibe con 2 microgramos por ml. El resultado final, ¿cuál es? Que la CIM, o sea, la concentración inhibitoria mínima para esta bacteria es de 2 microgramos por mililitro. Si observamos acá, el crecimiento bacteriano lo vemos como un enturbiamiento del medio. Para esta bacteria, si esta es nuestra escala con antimicrobianos, la CIM corresponde a este tubo. O puede hacerse como microdilución. Utilizar placas de este tipo, lo único que diferencia estas técnicas es el volumen. Volúmenes pequeños, pero lo mismo, un enturbiamiento vamos a interpretar como crecimiento y un no enturbiamiento, o sea, que se mantenga el medio de cultivo transparente, es una inhibición de la bacteria, del crecimiento de la bacteria. Hay otros métodos que también nos permiten determinar la concentración inhibitoria mínima. Uno de ellos es lo que mencionábamos, el E-test o llamado también Epsilon test. En este caso, la técnica está representada esquemáticamente acá y vamos a ver cuáles son los pasos que se siguen. Nuevamente tenemos una muestra, a partir de ella se han aislado las bacterias por cultivo, tenemos la cepa aislada, por un lado sigue una serie de procesos, es sometida a una serie de procesos para determinar género y especie y por otro se hace nuevamente la suspensión en solución fisiológica para tener un inóculo. Posteriormente, con ayuda de un hisopo se extiende, se hace una siembra en toda la superficie de un agar, el que se utiliza como agar estándar es Müller-Hinton, y encima se coloca unas tiras. Estas tiras ya se preparan comercialmente y si ustedes se fijan tiene una escala. Son tiras que están embebidas con una concentración en gradiente de los antimicrobianos. Entonces se pone en contacto, si analizan estamos haciendo lo mismo, estamos poniendo en contacto a la bacteria que está sembrada en toda la superficie con el antimicrobiano que está embebida en esta tirita. Se le da un tiempo de cultivo bajo condiciones específicas para esta bacteria y se observa el crecimiento bacteriano. ¿Qué es lo que se observa? El punto de corte. Si analizan, este es el medio de cultivo, ha crecido las bacterias, esto que es enturbiamiento, es bacterias, crecimiento bacteriano, pero aquí podemos ver una zona en la que se ha inhibido el crecimiento de las bacterias y vamos a ver que hay más inhibición en este extremo y menos inhibición hasta que llegue un punto donde ya no hay inhibición y vamos a determinar ese punto. Entonces, si aquí nos dice, por ejemplo, 4, la CIM va a ser 4 microgramos por ml. O pues si dice que es 1, leemos la escala y así determinamos la concentración mínima capaz de inhibir a esa bacteria. Es también un método cuantitativo. El antibiograma que conocemos corrientemente, que se utiliza, o sea, que se hace en base a la técnica estandarizada de Kirby-Bauer, tiene las siguientes etapas. Es un método de difusión en discos. La primera etapa es idéntica. Bacterias aisladas, crecimiento bacteriano, tenemos las colonias. Estas se suspenden en solución fisiológica y vamos a tener el inóculo inicial. Luego, con ayuda de un hisopo, se toman estas bacterias y se siembra en toda la superficie del agar. Y encima se colocan unos disquitos que se llaman sensidiscos que están embebidos en antimicrobianos. Se puede utilizar diferentes, hasta 5 o 6 antimicrobianos diferentes en un mismo cultivo. Aquí está representado con colores diferentes para mostrarnos que son antimicrobianos diferentes.
Nuevamente estas placas se llevan a incubar en condiciones óptimas para el crecimiento de esa bacteria y se observa el resultado. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una foto de un antibiograma. Esto que ven en turbio es el crecimiento de la bacteria. Estos son los discos que están embebidos con el antimicrobiano. Entonces, cuando se coloca el antimicrobiano encima de la siembra donde hay bacterias, el antimicrobiano de los discos difunde alrededor. Y si es capaz de inhibir a las bacterias, va a estar limpio alrededor del disco. Si se fijan, aquí no hay crecimiento de bacterias, aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí sí hay también inhibición, pero hay cierto crecimiento. Vemos unas colonias en la parte central. Además vemos que esto que se llama halo de inhibición, porque esta región inhibida se conoce como halo de inhibición, puede ser más grande o puede ser más chiquita, un diámetro mayor o menor. Lo que se hace en el laboratorio es medir los diámetros y hacer la interpretación. Esa parte y esos detalles los vamos a discutir un poco mejor en la parte práctica. Y en función a esto, los resultados obtenidos se puede interpretar como que la bacteria es sensible, tiene sensibilidad intermedia o es resistente. Acá podemos observar los pasos del antibiograma, lo que les mencionaba. El inóculo se siembra con ayuda de un hisopo en la superficie de un agar que es Müller-Hinton. La técnica estandarizada nos indica que debe ser ese medio. Los encidiscos vienen en frascos o vienen en tubos y con ayuda de una pinza se ponen en la superficie del medio cultivado, del medio sembrado, perdón. Este medio se lleva a cultivar y el crecimiento bacteriano lo podemos observar así. Tenemos los encidiscos, los halos de inhibición que hemos mencionado y el crecimiento de las bacterias. Si observamos acá, por ejemplo, y observamos este disco, e incluso no existe prácticamente halo de inhibición. ¿Eso qué significa? Que de hecho esta bacteria es resistente a esos 3 antimicrobianos. En los otros, lo que hay que hacer es medir el diámetro del halo de inhibición, recurrir a las tablas y ellas nos dirán si corresponde a una sensibilidad, una resistencia o una sensibilidad intermedia. Y estas son las tablas que les decía. Para hacer el antibiograma es importante que el laboratorista conozca el origen de la muestra, el tipo de paciente, la bacteria que se ha aislado, porque en función a eso lo primero que se hace es seleccionar los antimicrobianos que van a ser probados. Hay antimicrobianos que son de primera elección, que son del grupo A, los de segunda elección y así sucesivamente. Hay un grupo de antimicrobianos que son específicos para infecciones urinarias. Si ustedes observan acá, se lee, entonces hemos dicho el diámetro, o sea, se mide con una regla, hay aparatos especiales, los escalímetros para medir ese diámetro, y se van a estas tablas que nos van a indicar, dependiendo de los milímetros que leamos, si corresponde o si cae en una de las categorías, sensible, intermedio o resistente. Esta es una tabla que ha sido estandarizada por la CLSI que les había mencionado, y cualquier laboratorio para hacer la prueba debería seguir la técnica estandarizada para que estos valores que se conocen como puntos de corte sean creíbles. Habíamos entonces mencionado, hay que seleccionar los antimicrobianos en función a las bacterias, entre otras características. ¿Por qué? Porque no todos los antimicrobianos actúan sobre todas las bacterias. El perfil de susceptibilidad natural puede ser diferente. Hay bacterias que son más resistentes, como Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el número de antimicrobianos o la lista de antimicrobianos que tienen acción sobre esta y es más limitado. Y si sobre eso estas bacterias presentan resistencia a los antimicrobianos, tenemos cada vez menos opciones para el tratamiento de infecciones producidas por estas. Adicionalmente, en el laboratorio se pueden detectar mecanismos de resistencia. Por ejemplo, si ustedes se fijan, podemos usar unos disquitos para detectar beta-lactamasas. Ya vamos a entender ahora qué son las beta-lactamasas, pero aquí lo único que quiero mostrarles es que el laboratorio tiene la capacidad de identificar algunos mecanismos de resistencia de las bacterias.
Lo mismo, tenemos detección de beta-lactamasas, ya no con nitrocefin, ya no con los discos y con cambio de color, sino mediante pruebas de aglutinación, que en algún momento vamos a ver en qué consisten todas esas pruebas cuando hagamos la clase de serología. Acá podemos observar antibiogramas también, y dependiendo del comportamiento del crecimiento bacteriano frente a los antimicrobianos es posible deducir otros mecanismos de resistencia. Acá tenemos algo parecido. Si ustedes se fijan, algunas veces es posible ver alteraciones en los halos de inhibición, como esto que se llama achatamiento, y de esa manera podemos nosotros inferir resistencia a ciertos antimicrobianos. Eso también vamos a discutir con más detalle en la parte práctica. Actualmente la resistencia es considerada un problema mundial. La resistencia antimicrobiana ha ido aumentando debido a diferentes factores. Primero, el mayor uso de los antimicrobianos, no solamente en seres humanos, sino también en animales. En muchas granjas de crianza de animales que están destinados a la venta, se emplean los antimicrobianos para favorecer el crecimiento y engorde rápido de ganado. Eso ha determinado que se vayan empleando antimicrobianos que están seleccionando cepas resistentes. También tenemos la movilización de las personas. Hoy en día es fácil moverse de un lado a otro, y las personas que llevan consigo microorganismos que tienen cierta carga de resistencia o mecanismos de resistencia van a diseminarse con más facilidad. Incluidos, otro factor que debemos considerar, la industrialización. Normalmente o naturalmente, dentro de las poblaciones bacterianas hay aparición de cepas resistentes. ¿Por qué? Porque pueden reproducirse, y durante el proceso de replicación pueden haber errores que puedan determinar cambios en las características de las bacterias. Sin embargo, esas cepas resistentes pueden acelerarse, puede haber una diseminación de las mismas por el uso indebido de los antimicrobianos. Y es lo que habíamos mencionado al terminar la anterior clase. Si ustedes recuerdan, les he presentado unas gráficas esquemáticas que nos resumen de alguna manera por qué el uso indebido de antimicrobianos puede seleccionar cepas que son resistentes a los antimicrobianos. A medida que ha ido pasando el tiempo, si revisamos un poquito la historia, vamos a ver que hay una estrecha relación entre el uso de los antimicrobianos y la aparición de las cepas resistentes. Esta es una publicación del 2012 donde ha mostrado cuál es la evolución cronológicamente hablando y cómo se compara la aparición la aparición de cepas resistentes con relación al uso de los antimicrobianos. Por ejemplo, la primera penicilina que se utilizó fue alrededor de 1942. Y ya el año 1949 se encuentran cepas de Staphylococcus aureus que son productoras de penicilinasas, capaces de inhibir las penicilinas. Y eso lo hicieron en cuadros de osteomielitis. En 1962 se utiliza por primera vez la ampicilina. El año 1966 ya se describe las enzimas capaces de romper el anillo beta-lactámico de estas, las TEM, las penicilinas TEM. El 79 ya se emplea la cefotaxima, el 85 el imipenem, y fíjense que el año 1985 ya se describe la primera cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido, y otros que son capaces de afectar cefotaximasas que van a alterar el anillo de estos beta-lactámicos. Y después del ingreso del imipenem, años más tarde, vamos a tener los primeros casos de enterobacterias que producen las carbapenemasas, enzimas que rompen el anillo beta-lactámico de estos antimicrobianos. Entonces ha habido una evolución cronológica a la par. Se emplea el uso de antimicrobianos. Cuanto más se usa el antimicrobiano, vamos a tener la selección de cepas resistentes. Se han estudiado los mecanismos de resistencia y se han identificado diferentes, dependiendo del tipo de antimicrobiano al que nos referamos. Hay algunos medicamentos que son destruidos. Hay medicamentos que no pueden ingresar al interior de la bacteria. Hay medicamentos que ingresan pero son eliminados del interior de la bacteria. Entonces vamos a revisar ahora cuáles son esos mecanismos de resistencia de las bacterias.
Hay algunos mecanismos que son más específicos para gram negativos y otros que lo son para gram positivos. Y la información genética está codificada en plásmidos o también en el mismo cromosoma de las bacterias. ¿Cuál es el origen de la resistencia a los antimicrobianos? Hay que diferenciar dos, el origen genético y el origen que no es genético. El origen no genético no está codificado por nada dentro de lo que es información genética, cromosoma, plásmidos, transposones, etc. Y vamos a tener tres situaciones. Primero, antimicrobianos que son activos en bacterias en crecimiento van a perder su actividad cuando éstas no se multiplican. Entonces, hay antimicrobianos que van a ser efectivos cuando las bacterias están en proceso de multiplicación, pero si las bacterias se mantienen en un estado quiescente, en un estado como de latencia, los antimicrobianos pierden la capacidad de acción. Ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Cuando está inactivo y está persistente en los tejidos, es resistente a los antituberculosos. La ubicación del microorganismo en sitios anatómicos donde no llega el antimicrobiano es también un mecanismo de resistencia, pero no es genético. Por ejemplo, los aminoglucósidos no se deben emplear en el tratamiento de las fiebres entéricas, como la fiebre tifoidea producida por salmonela. ¿Por qué? Porque estas son intracelulares y los aminoglucósidos tienen mucha dificultad para penetrar a las células. Puede haber una afectación del punto blanco por generaciones. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que normalmente tiene pared celular, pero bajo determinadas circunstancias ha perdido esa pared y ha dado lugar a formas L, que si ustedes recuerdan son formas carentes de peptidoglicano, estas de hecho se hacen resistentes a los antimicrobianos que inhiben la pared celular, no la tienen. O sea, si estas bacterias no tienen pared celular, los que actúan sobre la pared celular no van a tener acción. Ese es un origen no genético. Pero el origen y la mayoría de los casos la mayoría de los mecanismos tienen un origen genético. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una bacteria sensible, o sea, si la bacteria es sensible, primero puede sufrir mutaciones, y hemos visto eso en la clase de genética, variaciones en la secuencia de nucleótidos de su información que determine la aparición de algún mecanismo de resistencia. O puede suceder que una bacteria que normalmente es sensible capte información genética de manera horizontal a través de los mecanismos que ya hemos visto, los mecanismos de transferencia de material genético, de manera que capten genes que le otorgan resistencia. Resultado final, una nueva bacteria resistente. ¿Por qué se ha hecho resistente? Porque ha tenido la capacidad de modificar su información genética o adquirir información genética que determine resistencia frente a los antimicrobianos, ya sea cromosómica o extracromosómica. ¿Cómo se puede transferir los genes? Si recordamos, hay mecanismos de conjugación cuando las bacterias de forma horizontal pasan la información de una a otra a través de un contacto directo por los pili sexuales. Puede haber por transformación cuando la bacteria capta una secuencia de material genético libre externa y puede ser que ese segmento tenga algo o codifique algún mecanismo de resistencia. O puede ser a través de virus en los procesos o mecanismos llamados de transducción, virus que se comportan como vehículos para pasar segmentos de ADN que pueden tener esas secuencias de resistencia. Los plásmidos y los transposones son las unidades genéticas que albergan la información necesaria para los mecanismos de resistencia. Y hay que considerar que esto sí es importante porque estas son unidades móviles. Los plásmidos pueden pasar por conjugación y los transposones también, porque son secuencias saltarinas que pueden pasar dentro de la misma bacteria o pueden estos adquirir una forma conjugativa y pasar entre las bacterias de forma horizontal. Por lo tanto, son importantes en la diseminación de la resistencia entre las bacterias. Cuando analizamos los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias frente a los antimicrobianos, podemos identificar tres tipos: la modificación de la molécula antibiótica, la disminución del antimicrobiano en el interior de la bacteria y la alteración de los puntos diana. Tenemos entonces el primer mecanismo,
de qué es la modificación de la molécula antibiótica. En el mecanismo de modificación de la molécula antibiótica podemos identificar la alteración química del antibiótico. Para poder entender esto, tomemos como ejemplo la acción del cloranfenicol sobre algunas bacterias. El cloranfenicol, ustedes si recuerdan, es una molécula que tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas. Significa que si yo tengo una bacteria y se administra este antimicrobiano, el mismo tiene que ingresar al interior de la célula de la bacteria, tiene que ubicarse a nivel de los ribosomas e inhibir la síntesis de proteínas. ¿Qué es lo que sucede con algunas bacterias? Algunas bacterias codifican una enzima que tiene la capacidad de alterar esta estructura del cloranfenicol. Esta es la cloranfenicol acetiltransferasa. El cloranfenicol acetilado, o sea, ¿qué hace esta enzima? Mejor, hace una acetilación. Si ustedes se fijan, esta es la molécula del cloranfenicol, viene la enzima y la acetila. Entonces, esta molécula acetilada ya no tiene afinidad por el ribosoma, ya no se une. Por lo tanto, esta bacteria se hace resistente al antimicrobiano. Otra forma de alterar las moléculas de antimicrobianos es a través de enzimas capaces de hidrolizar la misma. Un ejemplo la tenemos con las beta-lactamasas. Si recordamos, los beta-lactámicos son antimicrobianos que tienen en común un anillo, que es el anillo beta-lactámico. Y habíamos dicho que dependiendo de los grupos funcionales que están ligados a este anillo, vamos a tener los diferentes beta-lactámicos, como los monobactámicos, las penicilinas, todas las cefalosporinas. Entonces, algunas bacterias tienen información genética, es decir, tienen genes que pueden estar en plásmidos o pueden estar en el cromosoma que codifican estas enzimas. Estos genes se expresan a través de la transcripción, luego se traducen en proteínas y estas proteínas lo que hacen es hidrolizar ese anillo beta-lactámico. Por lo tanto, si yo tengo una bacteria, se administra el antimicrobiano, acuérdense que el beta-lactámico debería unirse a las PBPs que están en la membrana plasmática de estas bacterias e inhibir la síntesis de la pared celular. Pero si la bacteria tiene beta-lactamasas, estas beta-lactamasas son producidas y van a ir a destruir este anillo, el anillo beta-lactámico, haciendo que la molécula se vuelva inactiva. En las bacterias gram positivas pueden encontrarse beta-lactamasas en la parte externa. Esta es la representación gráfica de la estructura de una gram positiva. Tiene citoplasma, tiene la membrana plasmática. Acuérdense que en la membrana plasmática hay proteínas con función enzimática, que se le ha dado el nombre de PBPs, las proteínas que unen penicilina, que son el blanco de los beta-lactámicos. Entonces, cuando uno administra un beta-lactámico, el beta-lactámico debería atravesar toda esta envoltura, llegar, unirse a las PBPs e inhibir la síntesis de peptidoglicano. Pero si la bacteria tiene genes que codifican beta-lactamasas, estas se traducen, se expresan, se forman estas proteínas y estas se encuentran rodeando a las células gram positivas. De forma que cuando llega el beta-lactámico, las beta-lactamasas rompen el anillo beta-lactámico y convierten a estas moléculas en inactivas. En las gram negativas, si recordamos la estructura que tienen en la envoltura, tienen el citoplasma, la membrana plasmática. En esta membrana plasmática están ubicadas las PBPs. Hay un espacio periplásmico en el que se encuentra el peptidoglicano y esa membrana externa. Estas, si tienen genes que codifican las beta-lactamasas, estas se expresan y las beta-lactamasas van a quedar en este espacio periplásmico. De manera que cuando se administra un beta-lactámico a esta bacteria que tiene resistencia porque tiene la capacidad de producir beta-lactamasas, el beta-lactámico primero tiene que seguir un camino que le es difícil porque va a tener que atravesar porinas, va a tener que ingresar y debería unirse a las PBPs. Pero como hay beta-lactamasas, antes que se unan a las PBP, lo que hacen las beta-lactamasas es destruir el anillo beta-lactámico y por lo tanto hacer a estas moléculas inactivas.
Las beta-lactamasas han sido descritas en diferentes bacterias y se han clasificado siguiendo dos criterios básicos, el criterio genético y el criterio fenotípico. O sea, de acuerdo a la estructura genética y de acuerdo a la funcionalidad de las enzimas, vamos a tener diferentes formas de clasificarlas. Pero podemos ver que hay muchas clases de beta-lactamasas. Hay beta-lactamasas, por ejemplo, que rompen el anillo beta-lactámico de cefalosporinos, cefamicinas. Otras solamente lo hacen de penicilinas. Algunas rompen los anillos de las cefalosporinas de primera generación, segunda generación. Algunas destruyen hasta cefalosporinas de cuarta generación. Y hay otras beta-lactamasas capaces de destruir incluso el anillo beta-lactámico de los carbapenémicos. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de las beta-lactamasas identificadas y se fijan que le dan un nombre. Si nos dicen que, por ejemplo, la bacteria es productora de una TEM, TEM1, TEM2, TEM3, ¿qué nos están diciendo? Que esta bacteria produce una enzima capaz de destruir el anillo beta-lactámico de antimicrobianos como la penicilina o las cefalosporinas de primera generación, así como un ejemplo general. Hay, les decía que criterios diferentes para la clasificación de las beta-lactamasas. Tenemos la clasificación de Ambler y la clasificación de Karen-Busch. Y vamos a ver que hay clases y en cada una de las clases vamos a hacer una diferenciación de las mismas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que no es suficiente muchas veces saber que la bacteria es productora de beta-lactamasa. Es importante en muchos de los casos saber qué tipo de beta-lactamasa está produciendo la bacteria, porque al tener este conocimiento se puede hacer una selección de una terapéutica alternativa que sea óptima. Han ido evolucionando las beta-lactamasas a lo largo del tiempo. A partir de 1940, cuando ya se describían beta-lactamasas cromosomales en bacterias como Escherichia coli, a medida que va pasando el tiempo se ha visto la aparición de otras beta-lactamasas. El problema actual es que hay beta-lactamasas capaces de destruir, por ejemplo, el anillo beta-lactámico de todos los beta-lactámicos que se conocen ahora. Y esas son de las bacterias más fastidiosas que tenemos. ¿Cómo se puede determinar el tipo de beta-lactamasa? Mediante ensayos in vitro, a través de pruebas como las que hemos explicado, como el antibiograma, pruebas de CIM que también nos pueden ayudar a determinar el tipo de beta-lactamasa. ¿Por qué es importante diferenciarlas? Porque, como les mencionaba, cada beta-lactamasa va a tener como blanco determinado grupo de beta-lactámico. Por ejemplo, las penicilinasas actúan sobre las penicilinas y pueden hidrolizar hasta cefalosporinas de segunda generación, pero no tienen actividad sobre las de tercera, sobre las de cuarta, sobre los inhibidores de beta-lactamasas o los carbapenémicos. Sin embargo, hoy en día hay bacterias que tienen enzimas que pueden destruir prácticamente a todos los beta-lactámicos, carbapenemasas, por ejemplo. Una bacteria que produce carbapenemasa es resistente prácticamente a todos los beta-lactámicos, las metalobeta-lactamasas, etc. Algunos tipos de beta-lactamasas que creo que vale la pena explicar un poco más, como por ejemplo las beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Por qué les digo que es importante de ser analizadas con más detalle? Porque este es un tipo de mecanismo de resistencia que hemos visto que es importante en las bacterias circulantes en nuestro medio. Como anécdota les cuento que años anteriores los estudiantes de medicina hicieron trabajos de investigación en bacterias que son ambientales para buscar estos mecanismos de resistencia y hemos encontrado bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido en diferentes muestras. Por ejemplo, carne de pollo, en heces de pollo, de vaca. O sea, es un tipo de resistencia que está ampliamente distribuido en nuestro medio. Estas enzimas que otorgan la capacidad de conferir resistencia bacteriana a las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, entre las de tercera importantes, ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima, y también sobre las treonam.
pero no tienen acción sobre las cefamicinas, que están clasificadas por muchos autores como cefalosporinas de segunda generación, específicamente sobre el cefoxitin. O sea, son sensibles al cefoxitin, pero otorgan resistencia a las otras cefalosporinas. Tampoco afectan los carbapenémicos. Esas cepas son sensibles a imipenem, meropenem, ertapenem. Genéticamente, los genes que codifican las BLE están en los plásmidos. Eso que implica que puede transmitirse o puede haber un paso horizontal entre las cepas de diferentes especies bacterianas. Algo que permite la diferenciación de las BLE es que pueden ser inhibidas por inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico. Y no es muy útil, cuando se encuentra en este mecanismo, no es muy útil el empleo de cefalosporinas de cuarta generación. Este es un antibiograma que permite la diferenciación de una bacteria productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Para hacerlo se puede utilizar esta técnica que se llama del doble disco, que es una técnica desarrollada por Harlier, un francés, en el que hacía lo siguiente: coloca cefalosporinas de tercera generación como la ceftazidima, se puede poner también la cefotraxima, juntamente con discos que tengan un beta-lactámico como la amoxicilina, pero unido a ácido clavulánico. Estas bacterias, si son BLE, significa que son capaces de otorgar resistencia a las cefalosporinas como ceftazidima o ceftriaxona. Así que si no tuviera el ácido clavulánico cerca, este halo de inhibición sería completamente redondo. Pero como aquí tenemos un inhibidor de beta-lactamasas, que es el ácido clavulánico, y como estas enzimas son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasas, va a haber una zona de interacción en el que la bacteria se hace sensible. ¿Por qué? Porque el inhibidor de beta-lactamasas inhibe a esta beta-lactamasa y la hace sensible, y eso podemos evidenciar en esta zona. Por eso que una deformación del halo de inhibición de este tipo, que le dicen esta es una forma de una tapa de corcho o de una forma de huevo, es considerada como positiva para cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Hay otro mecanismo de resistencia que también es frecuente en el grupo de las beta-lactamasas, son las de tipo AMC. Estas beta-lactamasas están en el grupo 1 en la clasificación de Bush y en la clase C de la clasificación estructural que hace Ambler. Bacterias que tengan este tipo de información genética van a presentar resistencia a beta-lactámicos como la penicilina, la ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas primera, segunda, tercera y los monobactámicos. Este tipo de beta-lactamasas no destruye, o sea, no afecta a los carbapenémicos ni a las cefalosporinas de cuarta generación. Entonces, las bacterias que son AMC positivas son sensibles a carbapenémicos, cefalosporinas de cuarta, como la cefepime y la cefpiroma. Son resistentes a los inhibidores de beta-lactamasas. Eso es lo que las diferencia de las beta-lactamasas de espectro extendido. La información genética está en el cromosoma. Y ejemplos de bacterias, entre ellas podemos citar a Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes y algunos otros como Citrobacter, Serratia, Providencia y otros. Pueden otorgar resistencia baja a cefalosporinas, pero las cefalosporinasas pueden desreprimirse. Esto es algo más complejo. Esto ya cuando uno estudia la parte clínica y como conclusión, tenemos que remarcar que si una bacteria es de tipo AMC y en un antibiograma me informan que la bacteria tiene este mecanismo de resistencia, esta bacteria originalmente es sensible a las cefalosporinas, pero tiene mecanismos de represión de la expresión de la información genética. Y mediante en el transcurso del tiempo, durante el tratamiento, se pueden desreprimir las cefalosporinasas y hacer en última instancia que sean resistentes a las cefalosporinas, ¿ya? Y hay algunas AMC de espectro extendido que pueden afectar incluso las cefalosporinas de cuarta generación. El otro gran problema con el que se está tropezando en lo que se refiere a resistencia o lo relacionado a resistencia es la presencia de carbapenemasas.
Dentro de las carbapenemasas se han diferenciado dos: las tipo serina, donde tienen un residuo de serina en el sitio activo, y las metalo-beta-lactamasas. Estas tienen un comportamiento diferente, están clasificadas en grupos diferentes de acuerdo a Ambler y también de Bush, y vamos a ver que están presentes en diferentes especies bacterianas. Tenemos grupos importantes de bacterias que tienen estas enzimas capaces de hidrolizar el anillo betalactámico de los carbapenémicos. Entonces tenemos ejemplos en las enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia, en algunos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii. El gran problema es que los carbapenémicos actualmente son la última elección o una de las últimas elecciones en muchas de las infecciones de origen bacteriano por bacterias gram negativas, y la presencia de las carbapenemasas hace que estas sean poco utilizadas en algunos casos. Por eso, o a raíz de eso, hay muchas patologías en las cuales ya no está quedando ningún arsenal más para el tratamiento de las infecciones. Más si consideramos que muchas de las bacterias que producen carbapenemasas tienen a colación o también llevan mecanismos de resistencia para otros antimicrobianos. Entonces son bacterias altamente resistentes a los antimicrobianos que actualmente utilizamos. Para revisar un poquito, para entender un poquito esto de la resistencia combinada y demás, vamos a analizar un poco lo que son los betalactámicos, que es un grupo importante de los antimicrobianos que ya hemos ido mencionando, que tienen la capacidad de inhibir la síntesis de pared celular. Entonces, hay un mecanismo de acción común, hemos dicho, que es la inhibición precisamente de la síntesis del peptidoglicano. Tienen en común también el anillo betalactámico que ya hemos mencionado. Estos betalactámicos vamos a ver que han ido apareciendo a lo largo del tiempo y el espectro de acción ha ido cambiando. Tenemos las penicilinas, todas las que ya hemos mencionado, las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, aquí deberíamos añadir las de quinta generación que ya hemos mencionado y que son útiles pero contra bacterias gram positivas muy resistentes. Luego teníamos la aparición de los monobactámicos, los carbapenémicos. Las penicilinas tienen más acción contra las gram positivas. Las cefalosporinas, a medida que va avanzando, el espectro de acción va ampliándose más hacia las gram negativas. Y como les decía, los carbapenémicos como imipenem, meropenem, ertapenem y otros serían la última opción o una de las últimas opciones en el tratamiento de bacterias que ya presentan resistencia a estos otros betalactámicos. Pero a medida que han evolucionado, la aparición ha evolucionado y han ido apareciendo betalactámicos útiles para el tratamiento de las bacterias, también han ido apareciendo las betalactamasas. Entonces han aparecido las que inhibían al primer grupo, las penicilinas, luego las que iban inhibiendo cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, hasta que finalmente tenemos las que hemos mencionado que son capaces de destruir a los carbapenémicos. Y lo más terrible en algunas bacterias es que pueden tener más de un mecanismo de resistencia. Por ejemplo, hay bacterias que pueden producir una betalactamasa de espectro reducido. Estas lo que hacen es romper el anillo betalactámico hasta cefalosporinas de primera generación. Si tuviera solamente ese mecanismo, quedarían como alternativas cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta, los monobactámicos y los carbapenémicos. Pero si además le incluimos a la bacteria otro mecanismo de resistencia como la impermeabilidad o la hiperproducción, que ya vamos a ver de qué se trata más en las siguientes diapositivas, vamos a ver que en una misma bacteria se suman los mecanismos de resistencia y por lo tanto el espectro de antimicrobianos o las alternativas de antimicrobianos es cada vez más reducido. Hay bacterias que tienen las BLE, que ya hemos visto que pueden romper el anillo o destruir hasta la cefalosporina o inactivar finalmente hasta las cefalosporinas de tercera generación, pero además pueden tener mecanismos como la impermeabilidad y eso hace que sean completamente resistentes a este grupo de antimicrobianos. Fíjense que puede combinarse la producción de cefalosporinasa tipo AMC que hemos mencionado, mecanismo de hiperproducción y mecanismo de impermeabilidad. Entonces, varios mecanismos que van a ir a actuar
y van a ir a destruir o van a incapacitar la utilidad o van a establecer la inutilidad en el uso de estos antimicrobianos. Ese era el primer mecanismo. Si recordamos, el primero decíamos es modificación de la molécula antibiótica. Ahí hemos visto dos. Uno que era la modificación química, con el ejemplo de la clorafenicol acetiltransferasa, y lo otro era la destrucción de la estructura del antimicrobiano. Y hemos visto el ejemplo con las beta-lactamasas. El segundo mecanismo sería disminución del antimicrobiano en el interior de la bacteria. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Si revisamos, si nos acordamos del mecanismo de acción de los antimicrobianos, habíamos visto que hay antimicrobianos que necesitan entrar y unirse a puntos blancos que están al interior de la bacteria. Ejemplo, los que inhiben la síntesis de proteínas, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. El antimicrobiano se da al paciente, llega, se enfrenta a la bacteria, tiene que ingresar a la bacteria. Si es un inhibidor de síntesis de proteínas, se pegará al ribosoma. Si es un inhibidor de la síntesis de ácidos nucleicos, se unirá a las proteínas que participan en la replicación de estos ácidos nucleicos. Pero se necesita una concentración de antimicrobiano al interior de la bacteria. Ya hemos visto cómo entra. Más dificultoso en las gram negativas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado, la gram negativa tiene una membrana interna, tiene una membrana externa, y las moléculas deben ser lo suficientemente pequeñas, y las que son cargadas especialmente, para poder atravesar las porinas e ingresar al interior de la bacteria. ¿Qué puede suceder? Puede haber una mutación o puede haber un cambio de las porinas, de manera que disminuye la permeabilidad. ¿Qué pasa si el antimicrobiano normalmente llegaba, se entraba por la porina, iba y se unía al sitio de blanco? Si esta porina cambia y se hace impermeable, significa que el antimicrobiano va a llegar pero no va a poder entrar. ¿Cuál es el efecto? Por lo tanto, disminución de la permeabilidad. Si no entra el antimicrobiano, no se va a unir a los sitios blancos y no va a actuar. Esa sería una forma de disminución. Si analizan disminución de la concentración del antimicrobiano en el interior de la bacteria. Ejemplos, se ha visto en bacterias como Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria, ya hemos visto, puede primero tener resistencia a los carbapenémicos porque produce carbapenemasas, es el primer mecanismo que habíamos mencionado. Pero fíjense que puede tener otro mecanismo de resistencia que es el que estamos viendo ahora, que disminuya la permeabilidad. O sea, normalmente si yo tengo una pseudomonas que es sensible y le doy un carbapenémico, por ejemplo, el carbapenémico va a entrar a través de las porinas, va a ingresar, se va a unir a las PBPs y va a inhibir la síntesis de pared porque ese es su mecanismo de acción. Si esta bacteria sufre algún cambio que puede ser genético y se bloquea la porina, cuando llegue el carbapenémico no va a poder entrar, y si no entra no se va a unir a la PBP, y si no se une a la PBP no va a poder inhibir la síntesis de la pared celular. A eso nos referíamos cuando decíamos que cuando hay resistencia, una bacteria puede tener, por ejemplo, o puede tener la capacidad de producir, por ejemplo, beta-lactamasa de espectro extendido, dice más impermeabilidad. Entonces, esa bacteria que produce una enzima, primero, que rompe el anillo beta-lactámico de muchos de los beta-lactámicos, pero además impide el paso de algunos beta-lactámicos. Eso es una disminución de la permeabilidad. La otra forma de disminuir la concentración en el interior del citoplasma es mediante la expulsión del antimicrobiano. Nuevamente volvemos, tenemos la bacteria, tenemos los antimicrobianos, estos deberían ingresar, unirse, por ejemplo, a los ribosomas o su sitio blanco específico dentro del citoplasma bacteriano. Hay bacterias que tienen la capacidad de sintetizar proteínas que las insertan en la membrana y que actúan como bombas. Entonces el antimicrobiano entra al interior de la célula, pero las bombas la expulsan hacia afuera como una bomba de agua que está eliminando el contenido del interior de un recipiente.
el resultado final no vamos a tener suficiente cantidad de antimicrobiano en el interior de la bacteria para que ejerza su acción. Y actuaría más o menos de esta forma. El antimicrobiano ingresa, pero como tiene bombas de flujo, el antimicrobiano va a ser eliminado del interior y no va a quedar nada, o sea, no va a poder unirse a los puntos blancos y no va a poder ejercer su acción. Se han descrito muchas familias de bombas de expulsión, entre ellas mencionamos, por ejemplo, otra vez Pseudomonas aeruginosa. Se han encontrado que se llaman bombas capaces de expulsar las fluoroquinolonas del interior de la bacteria hacia afuera. ¿Se fijan? Entra la fluoroquinolona, pero como tiene una bomba, la bomba la bota hacia afuera y por lo tanto no va a tener acción sobre los ácidos nucleicos, que es el mecanismo de acción de las fluoroquinolonas. El tercer mecanismo que hemos mencionado es alteración de los puntos blancos. Y esto también puede suceder de diferente forma. Primero, puede haber una protección del sitio blanco. A ver, vamos a razonar. Dice, alteración de los puntos diana. Acuérdense que los puntos diana son los sitios de unión específicos del antimicrobiano y que es necesario, o sea, puntos a los que tiene que necesariamente unirse para poder actuar. ¿Qué pasa si se altera el punto blanco y no se une el antimicrobiano? No ejerce acción, o sea, el antimicrobiano deja de ser útil. ¿Cómo puede suceder esto? Protección del sitio blanco. Ingresa el antimicrobiano, vamos a suponer es un antimicrobiano que tiene acción sobre los ribosomas, debería unirse a la unidad 50S. ¿Qué es lo que va a suceder? Normalmente debería entrar el antimicrobiano, unirse a la 50S e inhibir la síntesis de proteínas. Pero muchas bacterias sintetizan proteínas que bloquean, o sea, es como un guardaespaldas que va a bloquear el punto de unión en el sitio de unión. Aquí, por ejemplo, el antimicrobiano debería entrar, unirse al ribosoma, por ejemplo, y bloquearlo, ¿no? El ribosoma deja de producir proteínas. Pero si tiene una proteína que la protege, que está representada por esta estructura roja, esta lo que va a hacer es bloquear el sitio de unión. Entonces, cuando llega el antimicrobiano no se puede unir. ¿Eso qué significa? Que la bacteria se hizo resistente a ese antimicrobiano. Ejemplo de esto tenemos en la resistencia de algún que se ha identificado en algunas bacterias como Klebsiella pneumoniae, que pueden codificar una proteína que va a ir a proteger a la DNA-girasa. Si recordamos, las fluoroquinolonas tienen como mecanismo de acción unirse a estas proteínas que son la DNA-girasa y las topoisomerasas, que son necesarias para el proceso de replicación del ADN. Entonces, si bloqueo esta enzima, que es a través de estos antibióticos, enzima que es necesaria para la replicación, la bacteria no replica el ADN. ¿Cómo puede entonces crear resistencia? Bueno, codifica una proteína, que es la QNR, que va y protege a estas enzimas, a la DNA-girasa y topoisomerasa. Entonces, cuando llegue el antimicrobiano, debería unirse a estas estructuras y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque está protegida. Ese es un ejemplo de protección del sitio blanco. Lo otro que tenemos es seguimos en alteración de puntos diana, es la modificación del sitio blanco. La modificación del sitio blanco, ¿qué significa? El antimicrobiano nuevamente sabemos que llega, tiene que unirse o a las proteínas de la membrana, o tiene que ingresar y unirse al ribosoma, o tiene que ingresar, unirse a la DNA-girasa, tiene que unirse a algún sitio específico. ¿Qué pasa si hay una mutación de los genes que codifican ese punto blanco? Y ese punto blanco se cambia. Cuando llegue el antimicrobiano ya no puede unirse a ninguna parte. ¿Qué pasa si esta bacteria produce una enzima capaz de modificar químicamente el sitio blanco? Por ejemplo, la acetila o la modifica químicamente. Se altera esa estructura y por lo tanto cuando llega el antimicrobiano no tiene dónde unirse. ¿Qué pasa si reemplaza completamente el sitio blanco? O sea, si el sitio blanco era azul, digamos, y lo reemplaza por uno rojo, cuando llega el antimicrobiano no va a tener dónde unirse y por lo tanto no va a actuar. O finalmente puede haber un salto del sitio blanco.
Y vamos a explicar brevemente estas 4 formas de hacerlo. Mutación de los genes que codifican el sitio blanco. Ejemplo tenemos con las fluoroquinolonas. ¿Qué puede suceder? Las fluoroquinolonas, hemos visto, tienen su mecanismo de acción inicial porque se unen a las topoisomerasas o a las DNA-girasas. Si la bacteria muta los genes que codifican esas enzimas, vamos a tener que el antimicrobiano no va a tener un sitio de unión porque no las va a reconocer. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, como dice acá, el desarrollo de mutaciones cromosomales de los genes que codifican las unidades de las enzimas que están dentro de este grupo, la ADN-girasa y la topoisomerasa. En otras palabras, la topoisomerasa y la ADN-girasa, que normalmente era redonda, digamos, y que era reconocida por el antibiótico, se vuelve cuadrada. ¿Por qué? Porque mutó, el gen que lo codifica lo mutó, y cuando llega la bacteria no va a poder reconocerla. Estos mecanismos de resistencia se han encontrado entre las enterobacterias y se ha visto que puede haber más de una mutación. Entonces, dependiendo si tiene una mutación o ha habido 2 mutaciones o más, vamos a ver que la resistencia va a ser frente a una fluoroquinolona o puede ser frente a más de las quinolonas. La otra forma de alterar el sitio blanco es que haya una modificación química del sitio blanco. Ejemplo tenemos con algunos antimicrobianos que actúan sobre el ribosoma e inhiben la síntesis de proteínas, como estos macrólidos, lincosaminas, streptogramina. ¿Qué puede suceder? Que la bacteria tenga genes como el ERM capaces de sintetizar enzimas que metilen los ribosomas. Entonces, si los ribosomas cambian porque ya están metilados, cuando entren los antimicrobianos no van a poder reconocer sus sitios blancos. Resultado final, la bacteria se ha hecho resistente a estos. Ejemplo es la resistencia precisamente a los macrólidos, lincosaminas y streptogramina, y el mecanismo de resistencia se conoce como el MLSB. La otra forma en que puede haber una modificación del sitio blanco es que se reemplace completamente el sitio blanco. El ejemplo más característico es el que se da en Staphylococcus aureus, que son meticilinos resistentes. A ver, si tenemos una bacteria acá, o la representación de una bacteria como Staphylococcus aureus, podemos diferenciar sus ribosomas, el cromosoma que codifica o que tiene genes que codifican diferentes proteínas, los plásmidos, entre otros. Este Staphylococcus aureus, dentro de su información, tiene unos genes que codifican las PBPs, o sea, las PBPs tienen que estar codificadas por sus genes, ¿no es cierto? Y si recordamos, las PBPs están en la membrana, son proteínas y tienen una acción enzimática en la biosíntesis de la pared celular. Tenemos los PBPs. Ahora, si se administra una penicilina, que es un beta-lactámico, la penicilina deberá llegar, se unirá a las PBPs e inhibirá la síntesis de pared, lo que hace que esta bacteria no sea viable. Pero, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de las bacterias o cepas de Staphylococcus aureus en el mundo? Casi todas tienen la capacidad de sintetizar, porque tienen información genética para ella, una beta-lactamasa que es una penicilinasa. O sea, una beta-lactamasa que va a destruir el anillo beta-lactámico de la penicilina. Esa es la razón por la cual actualmente, por ejemplo, no se utiliza la penicilina como medicamento de primera elección para el tratamiento de infecciones estafilocócicas. Por lo tanto, la primera elección van a ser otras penicilinas que se conocen como las penicilinas resistentes a las penicilinasas, como la meticilina, la nafcilina, oxacilina, cloxacilina y demás. Estos antimicrobianos son resistentes a las beta-lactamasas, o sea, estas beta-lactamasas no tienen la capacidad de hidrolizar el anillo beta-lactámico de este grupo de antimicrobianos, así que estas sí se van a unir a las PBP, sí las van a inactivar y van a inhibir la síntesis de la pared. Sin embargo, algunas bacterias tienen genes que codifican una PBP diferente.
Son varios genes que se han identificado. El más caracterizado es el gen MECA, y el gen MECA codifica una PDP diferente a las otras, que se conoce como la PDP2A. Resulta que esta PDP2A no tiene afinidad por las penicilinas, o sea que si estas penicilinas actúan sobre estas PDP y las bloquean, la bacteria igual va a tener PDPs porque tienen una diferente, y estas no actúan sobre las 2A. Así que esta bacteria se hace resistente. Estas son las conocidas como cepas meticilino resistentes. ¿Y qué importancia tiene? O sea, es fundamental porque estas cepas se caracterizan porque se han hecho resistentes o se hacen resistentes a prácticamente todos los beta-lactámicos, y se ha asociado esa resistencia además a la resistencia a otros antimicrobianos. Staphylococcus aureus, entonces, meticilino resistentes. Y podemos tomar como ejemplo al Staphylococcus aureus para ver cómo evoluciona la resistencia en las bacterias. Originalmente Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina. Luego aparecieron las cepas resistentes a penicilina. Se empezó a utilizar todo ese grupo de las penicilinas resistentes a penicilinasas como oxacilina, meticilina y demás, pero ya por los años 70 aparece resistencia a este tipo de antimicrobianos. Última elección en cepas meticilino resistentes, antimicrobianos como la vancomicina. Hoy en día sabemos que ya hay cepas resistentes de Staphylococcus aureus a la vancomicina, y eso ha sido porque los enterococos le han pasado de forma horizontal los mecanismos de resistencia. Si seguimos con la modificación del sitio blanco, habíamos dicho que también puede haber un salto del sitio blanco, y el salto del sitio blanco puede darse de dos formas: por la presencia de una enzima alternativa a la inhibida o por la sobreproducción del agente blanco. Volvemos a nuestro dibujo de una bacteria. Tiene su cromosoma, sus plásmidos, sus ribosomas, y tiene una secuencia, un grupo de enzimas en el citoplasma que participan en lo que son las vías metabólicas. Si recuerdan, las vías metabólicas comprenden un conjunto de reacciones químicas donde un sustrato termina siendo un producto, vuelve a ser el sustrato para el siguiente producto de forma ordenada. Y cada una de estas etapas está catalizada por enzimas. Entonces, hay vías anabólicas que permiten la síntesis de metabolitos necesarios para biosintetizar moléculas como ADN y demás. ¿Qué pasa si se introduce un antimicrobiano capaz de inhibir una de estas enzimas? Teóricamente bloqueamos esta vía metabólica, no se generan esos sustratos o esas unidades, y por lo tanto hay una resistencia en la bacteria. Hay una acción en la bacteria. Ahora, ¿la bacteria qué puede hacer? Puede sobreproducir esa enzima. Entonces el antimicrobiano bloquea esa enzima, pero como hay una sobreproducción, no va a haber suficiente cantidad de antimicrobiano para bloquear todo. La bacteria se ha hecho resistente. O hay algunas que crean una enzima alternativa, o sea que en lugar de que esta está bloqueada y en lugar de que funcione esta, utilizan una enzima alternativa para bypassear esta sección o este paso dentro de lo que es el anabolismo, y terminan biosintetizando de forma normal esas moléculas necesarias para su sobrevida. Resultado final: las bacterias se han hecho resistentes porque hay una sobreproducción del agente blanco o hay una enzima alternativa a la que es inhibida. Ahora, tenemos ejemplos de mecanismos de resistencia para los diferentes grupos de antimicrobianos. Por ejemplo, para beta-lactámicos puede haber alteración del punto blanco como alteración de las PBPs. Podemos ver en las quinolonas modificación de las DNA girasas, y así observamos que en cada uno de los grupos de antimicrobianos se identifican diferentes mecanismos de resistencia. Otra cosa que se ha visto es que para un mismo antimicrobiano puede haber diferentes mecanismos de resistencia. Tetraciclina es un ejemplo, un antimicrobiano que en sus orígenes fue muy utilizado para diferentes tipos de enfermedades infecciosas,
pero que hoy en día su uso está más restringido precisamente por la resistencia, elevada resistencia en las bacterias. La tetraciclina, ¿cómo actúa? Ingresa, y si recordamos, su mecanismo de acción es actuar sobre los ribosomas e inhibir la síntesis de proteínas. Bueno, hoy en día se han encontrado mecanismos de flujo, o sea, hay bombas de flujo capaces de expulsar al antimicrobiano. El antimicrobiano entra y antes de que ejerza su acción sobre el ribosoma es bombeado hacia afuera. Se ha visto que hay mecanismos de protección ribosomal, o sea, hay proteínas que protegen a los ribosomas de manera que cuando entran las tetraciclinas no se pueden unir a su sitio blanco y dejan de perder su actividad. O se ha visto que hay modificación química. Las bacterias pueden producir enzimas que modifiquen químicamente las tetraciclinas y hacen que esas moléculas sean inactivas. El otro gran problema en la resistencia es que puede haber un paso, y hemos mencionado que puede haber paso de información genética de manera horizontal entre las bacterias. Entonces, si tenemos cepas resistentes que son raras, cuanto más expongamos a la población de bacterias a antimicrobianos, va a haber una selección de esas cepas resistentes y esas van a pasar a las otras bacterias y van a terminar siendo la población predominante. Se han hecho varios análisis y se ha visto que es muy rápida, puede ser muy rápida la expansión de la resistencia en las bacterias. Si partimos de un huésped que tenía una bacteria única con un mecanismo de resistencia, a medida que va pasando el tiempo y se van administrando antimicrobianos, esto se va a abrir, o sea, vamos a tener una gran expansión de la resistencia en diferentes cepas que no necesariamente son del mismo tipo, sino que pueden ser en cepas de géneros e incluso especies diferentes. Hay diferentes estrategias que son clave para prevenir la resistencia antimicrobiana. Lo que hay que cuidar siempre es mantener el patógeno susceptible, dar la receta o administrar los antimicrobianos de forma correcta. Para eso es fundamental conocer el tipo de bacteria que se va a tratar, o sea, identificar género y especie y determinar la sensibilidad o resistencia que pueda tener a los antimicrobianos. A lo largo de la clase hemos visto que hay técnicas de laboratorio convencionales que pueden determinar esto, y lo que nos faltaba en ese punto era aclarar que hoy en día también se disponen de técnicas completamente automatizadas, donde entra el microorganismo al equipo y el equipo a través de una impresora le saca el informe completo. Entonces, hay que conocer el patógeno susceptible. Es muy importante aplicar medidas de prevención para evitar las infecciones. Es fundamental, lo que decíamos, hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento que sea eficaz, de manera que el antimicrobiano se use cuando tenga que ser usado, ¿ya? Necesitamos un uso óptimo para reducir la resistencia antimicrobiana y, si hay generación de resistencia, importante prevenir la transmisión. Cuanto más se transmita, vamos a tener mayor diseminación de resistencia entre las bacterias. ¿Cómo se puede mejorar el uso de los antimicrobianos? Algo fundamental, educación al personal. No se puede hacer un uso indiscriminado, ni siquiera el personal de salud puede hacerlo. Hay formularios que deberían ser evaluados, normalizados, para poder hacer pedido de los antimicrobianos. Debería restringirse el uso de los antimicrobianos. Tiene que aprobarse el empleo del antimicrobiano dependiendo del paciente para iniciar el tratamiento y continuar. Deberíamos poder sustituir o cambiar en la farmacia, por ejemplo, dependiendo de la patología y de la evolución de la misma. Hay que hacer una evaluación multidisciplinaria, o sea, no solamente decide el médico, debería haber una conexión con el laboratorio y con los especialistas del ramo, los infectólogos, microbiólogos, etc. Hay que hacer una educación interactiva del personal. Hay que hacer una retroalimentación en el desempeño tanto a los proveedores como a las unidades clínicas. Un sistema electrónico puede apoyar para tomar decisiones, para hacer pedidos en línea y otros. Si ustedes se fijan, todo esto se refiere básicamente a mejorar el uso en la parte clínica. Sin embargo, el problema en nuestro medio es mucho mayor,
porque resulta que en nuestro país, por ejemplo, la venta de antimicrobianos es libre. Entonces, ¿cómo podemos exigir educar al personal que hagan todo este manejo protocolar en los sistemas de servicios de atención de salud si los medicamentos se están vendiendo sin ninguna restricción, incluso en centros que no son farmacias, que están manejados por personal que no tiene formación ni siquiera en el área médica o en el área de salud? ¿Cuáles son los riesgos por ese uso indiscriminado de los antimicrobianos? Ya puede haber mayor sensibilización en la población. Acuérdense que hay antimicrobianos frente a los cuales se puede desarrollar hipersensibilidad. Entonces, más en contacto podemos desencadenar estas respuestas inmunes anómalas. Se puede alterar la flora normal. En algún momento me preguntaron, ¿y los antimicrobianos discriminan entre lo que es normal y patógeno? No, no discriminan. Lo que hacen los antimicrobianos son moléculas que se van a unir a los sitios blancos. Y los sitios blancos tenemos tanto en bacterias que son flora normal como en las bacterias que constituyen una flora patógena. Si se usan los antimicrobianos, se puede enmascarar infecciones bacterianas que sean graves. Se puede producir efectos tóxicos directos. Hay antimicrobianos que deberían controlarse, incluso se hace una evaluación de la concentración plasmática y se hace un seguimiento de los mismos, porque pueden ser muy tóxicos, medicamentos nefrotóxicos, ototóxicos, neurotóxicos, entre otros. Y lo que hemos mencionado ya, vamos a seleccionar cepas resistentes. Mayor uso de antimicrobianos, mayor presión selectiva, mayor aparición de resistencia y por lo tanto estamos perdiendo la batalla frente a las bacterias. ¿Qué nos dice la OMS? Nos dice que hay prioridad en algunos... Hoy en día la OMS nos dice que hay prioridad en la investigación de nuevos antibióticos. Hay una situación crítica con algunas bacterias que están dando muchos dolores de cabeza por su resistencia. Prioridad 1, crítico, Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa, resistente a los mismos antimicrobianos y las enterobacterias. Y además en las enterobacterias las células o las bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Se ha puesto en categoría de prioridad 2 o elevada a estas otras bacterias, Enterococos, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y la Neisseria gonorrhea. El problema con Neisseria gonorrhea, por ejemplo, que es una bacteria que ustedes saben produce una infección de transmisión sexual, originalmente era resistente a las penicilinas, fue pasando el tiempo, se han hecho resistentes a las penicilinas, se empezó a usar las cefalosporinas de tercera generación, ahora hay resistencia a estas. Se continuó con el uso de las fluoroquinolonas, bueno, al revés, en realidad fluoroquinolonas y después las cefalosporinas de tercera, y hoy en día hay cepas de Neisseria que son resistentes prácticamente a todos los antimicrobianos que se utilizaban originariamente para su tratamiento. Prioridad 3, media, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Shigella, frente a estos antimicrobianos. Y con eso habríamos acabado, y siempre me gustó esta diapositiva donde antiguamente pasaba algo así, ¿no? Las bacterias tenían miedo a los antibióticos, hoy en día no. Y el futuro se ve mucho más tenebroso todavía. Muchas gracias.